Bienvenidos a un nuevo video del curso de Cálculo 2. El tema que vamos a tratar es integración numérica. Problematización. Veamos este caso. Área de una piscina. Jack necesita saber el área de su piscina para comprarle una cubierta. Pero esto es difícil debido a la forma irregular de la piscina. Suponga que Jack hace las mediciones que se ilustran en la figura mostrada a intervalos de 4 pies a lo largo de la base de la piscina. ¿Cómo puede Jack estimar el área de su piscina? Si alguien ya tiene experiencia en los métodos numéricos y sabe calcular o puede calcular el área de esta piscina, le felicito. Si no, en esta sesión vas a aprender mediante los métodos numéricos, la integración numérica, a calcular áreas aproximadas cuando tengo datos tabulados o cuando la función a integrar no tiene una antiderivada conocida. Entonces, en eso radica la importancia de este tema. ¿Qué necesitamos recordar? Integral definida, método de integración. En la clase sincrónica les voy a preguntar, a ver, para estas integrales, ¿qué técnica se puede emplear? El logro de la sesión. Al término de la sesión, el estudiante resuelve problemas vinculados a la gestión e ingeniería, calculando integrales definidas en forma numérica por los métodos del trapecio y de Simpson, mostrando orden, limpieza, creatividad y coherencia. Temario: integración numérica. Aproximación por trapecios. Tenemos la regla de los trapecios. Aproximación por parábolas, la regla de Simpson. Muy bien, integración numérica. Las técnicas que veremos se pueden usar para aproximar integrales definidas. Métodos numéricos como estos se necesitan cuando la función que se integra no tiene una antiderivada conocida. Por ejemplo, las funciones dadas a continuación. Estas dos funciones que les estoy mostrando no tienen antiderivadas conocidas. Por lo tanto, si no tienen antiderivadas conocidas, va a ser difícil encontrar o aplicar el teorema fundamental de cálculo para encontrar la integral definida. Entonces, el método de integración numérica, esa sería su importancia, porque dado a esta técnica, voy a poder calcular una integral definida de manera aproximada, muy aproximada. Entonces, hasta ahora hemos aprendido a calcular una integral definida de una función continua mediante una aplicación del teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo, ya lo hacemos, muy bien, una función continua en este intervalo AB, y si esa función tiene una antiderivada de f, si f mayúscula es una antiderivada de f, entonces el teorema fundamental del cálculo simplemente nos quedaría evaluar los extremos tanto superior como inferior. La antiderivada evaluada en f en b menos la antiderivada evaluada en a. Este sería el resultado de esa integral.
que muchas veces representa áreas. El problema en la práctica se presenta cuando no nos vemos imposibilitados de encontrar la antiderivada requerida. O sea, si esta función no tiene una antiderivada conocida, entonces ya tengo un problema. ¿Cómo voy a calcular esa integral definida si no puedo encontrar una antiderivada de esta función? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aparecen las nuevas herramientas matemáticas, que es la integración numérica. Aparece, ¿no? Para ayudarnos, para salvar ese inconveniente, lo puedo encontrar con este método, que son las integrales numéricas. Esa es la importancia. Miren esta integral aparentemente sencilla, pero la antiderivada de esta función no tiene una antiderivada conocida. Por lo tanto, va a ser complicado encontrar esta integral definida, encontrar su valor de esta integral definida, porque no tengo una antiderivada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente aproximar esta integral numéricamente, encontrar su valor numéricamente, con las técnicas o con las reglas que vamos a trabajar en esta oportunidad. Muy bien, entonces nosotros ahora vamos a estudiar algunos métodos numéricos que nos permitirán obtener aproximaciones bastante exactas a las integrales como las mencionadas anteriormente. O sea, con estas técnicas, con estas reglas, lo que voy a hacer es encontrar un valor bastante exacto de esta integral. Vamos a hablar de las fórmulas de integración de Newton-Cotes. ¿En qué consiste este procedimiento entonces? Consiste en lo siguiente. Si yo quiero integrar esta función, quiero hallar la integral. Entonces lo que me recomiendan es, como no tiene antiderivada conocida, es reemplazarlo por una que sí tenga antiderivada. Reemplazarlo por otra. Entonces lo voy a reemplazar esta función por otra. Y estas funciones no son más que los polinomios. Los polinomios son sencillos y tienen antiderivada, con seguridad. Además, de repente, esta técnica también me sirve cuando tengo datos, ¿no? Tengo tabla de datos. También puedo aplicar esta técnica numérica, cuando tengo datos tabulados o tabla de datos. Con esos datos yo puedo encontrar un polinomio de interpolación. Entonces, yo puedo encontrar ese polinomio que estamos mencionando en este caso, que es fácil de integrar. Entonces, vamos a ver ahora la técnica o la regla del trapecio, donde el polinomio que va a ser reemplazado en este caso será un polinomio de primer grado, ecuación de una recta. Y vamos a ver el otro caso, que es el método de Simpson, donde el polinomio es polinomio de segundo grado. Veamos esos casos. Regla del trapecio. Bueno, acá el polinomio de primer grado, cuya forma tiene esta es la forma de ese polinomio. ¿Y cómo ha salido, cómo has encontrado esta fórmula? Recuerda la ecuación de la recta. Todos estos detalles los vamos a ver en clase sincrónica. Les voy a preguntar cómo se encuentra, cómo es la ecuación de la recta, cómo hallar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos.
Todas esas interrogantes en la clase sincrónica, espero que ustedes repasen sus saberes previos de los cursos anteriores. Entonces ya tengo el polinomio, que voy a reemplazarlo. Entonces mi integral definida, esta función, lo voy a reemplazar por este polinomio de primer grado. Al integrar, al reemplazar e integrar, voy a tener este resultado. Entonces mi integral será aproximadamente este valor. Miren, fíjense bien, este valor solamente depende de los extremos del donde está definido en este caso mi función, de dónde a dónde estoy integrando. B el límite superior, A el límite inferior. F es la función en A más F la función en B sobre 2. O sea, estoy de todas maneras utilizando la función. Porque este polinomio ha sido generado utilizando esta función. Si tú te fijas, f en A, la función en A, f en B menos f en A, estoy utilizando la función. Entonces, esta es la regla que nos va a ayudar para calcular el área, en este caso la integral definida por el método del trapecio. Simplemente aplicando este criterio, esta regla. Algebraicamente, o geométricamente, diré. Interpretación geométrica. Miren, yo tengo acá mi función. Este es el f de x. Acá sería el a. Acá estaría el a. Este es el a. Y acá sería el b. Yo quiero calcular el área bajo esta curva entre A y B. Ahí está. Este es el área regular. Pero esta función no tiene una antiderivada conocida. Entonces lo que estoy haciendo es aproximar. Estoy cogiendo este valor, este punto, que sería desde f en A, este punto llamado A, y acá sería el punto B, por acá estaría el f de B, el f evaluado en B. Muy bien, entonces si tú te fijas, acá sería este punto A, tendría coordenadas A, F en A, y este punto tendría coordenadas B, F en B. Muy bien, entonces el área bajo esta curva será aproximadamente el área bajo esa curva, el área que se calcula integrando de A a B, f de x, f en x de x, será aproximadamente el área del trapecio. El área del trapecio. Trapecio, muy bien, el trapecio, ustedes ya saben, el área del trapecio no es más que la semisuma de las bases, en este caso, f en A más f en B entre 2, multiplicado por la altura, que en este caso estaría dado B menos A. Y este sería el área del trapecio. Fíjense, si se fijan ustedes, he encontrado la misma formulita. Entonces esa integral es aproximadamente ese valor.
Y esto de acá representa el área de este trapecio. Por supuesto, hay un error. Se comete un pequeño error. Entonces, la idea es no utilizar un solo trapecio, sino dividir mi segmento, mi intervalo AB, en subintervalos y generar trapecios más pequeños y luego hacer la suma de los trapecios. Esa sería la técnica o la regla general de los trapecios. Entonces, si yo tengo una función que es difícil de integrar, yo puedo usar mi regla del trapecio. Miren, mi regla del trapecio, calculo un área aproximada, un área bastante aproximada del área real, ¿no? Del área real. Muy bien, entonces la fórmula generalizada de los trapecios sería lo siguiente. Tengo mi función definida en el intervalo AB. Entonces esta integral se puede aproximar empleando los trapecios de la siguiente manera. Acá está la fórmula general. No es más que sumar trapecios, ¿cierto? Entonces el primer paso lo que tienes que hacer es dividir el intervalo AB. Divides el intervalo AB. O particionas también se le dice. ¿No? Particionas B menos A. ¿Cuántas particiones? ¿Cuántos intervalos quieres? N intervalos, entonces sería de esta manera. Si es N sería así. Esta es la longitud de cada. De acá sería la longitud. Longitud iguales para todos. Muy bien, entonces tienes trapecio 1, trapecio 2, trapecio 3 y lo que vas a hacer es sumar los trapecios. El área de este trapecio más el área de este trapecio más el área de este trapecio vas a sumar. ¿Cuántos trapecios? N trapecios. Entonces, al hacer esa operación, por favor, traten de hacerlo ustedes, investiguen, traten de trabajar. Van a llegar a esta fórmula, la fórmula generalizada. Fíjense, muy bien, el delta de x ya sabes calcularlo, b menos a entre n número de intervalos que has dividido tu intervalo a b. Ahora, esta función f de x lo vas a utilizar. Si te da una función que no puedes encontrar su antiderivada, pero sí lo vas a utilizar para encontrar las alturas. O sea, para encontrar, ¿cierto? F en x1 más 2 f en x2, que sería este valor, más 2, miren, como es la fórmula, 2. Todos los términos intermedios se multiplican por 2 y se van evaluando en la función que te han dado. Y está. Y simplemente te queda reemplazar y vas a encontrar el valor de esta integral aproximadamente, ¿no? Esta es la regla de los trapecios. Regla de los trapecios. Veamos un ejemplo, a ver cómo aplicamos la regla de los trapecios. Dice, usar la regla de los trapecios cuando n es igual a 10 para aproximar la integral. De 1 a 2, la función es 1 sobre x de x. Muy bien, entonces, recuerda la formulita generalizada porque el n, el 10 subintervalos, el intervalo 1, 2, de 1 a 2, va a ser dividido en 10 subintervalos. Entonces lo primero es hallar el delta de x. Delta de x, muy bien, acá está. El delta de x, que es la medida de un subintervalo. Delta de x sería 2 menos 1 entre 10. El 2 es b, el 1 es a, el n es 10. ¿Cuánto queda? 0.1. Entonces, este intervalo está dividido en 10 subintervalos. Por lo tanto, los puntos serían los siguientes. Sería el primer punto, punto inicial, este sería el valor de A. Y acá sería el A más el 0.1. Entonces tú vas, el A vale 1, por lo tanto 1.1. Luego vas sumando, el A, tienes el otro valor,
sería el A más 2 veces 0.1. También lo puedes hacer así, que te queda el A vale 1, 1.2, hasta llegar al 2. ¿Son los cuantos valores? Ahí está, 11 valores, 2 extremos y 7. 2 extremos, como son 11 valores y 9 intermedios. Entonces, una vez que tienes estos valores, simplemente fíjate acá, simplemente tienes que reemplazar en esta formulita. Por lo tanto, reemplazando, vas a tener lo siguiente. Regla de los trapecios, reemplazando. Muy bien, acá este es el delta de x, que lo has calculado, 0.1, mirando la fórmula, este es 2. Luego f en 1, muy bien, f en 1, x1, f en 1, x1 es 1, por lo tanto será 1 entre 1. Según la fórmula, acuérdate que el f lo vas a utilizar, el f de x es 1 sobre x. Ahí está. Entonces, si dice acá f en x1 es 1, por lo tanto sería 1 entre 1. Por eso queda 1 entre 1. Luego, dice 2 veces f en x2. x2 es 1.1, 2, que multiplica f en 2. F en x2, que sería 1.1. Reemplaza la función, sería 1 entre 1.1 por 2. Queda 2 entre 1.1. Y así vas colocando. Nuevamente, cuando para el valor x sub 3 es 1.2, igualito. Nos queda 2 entre 1.2, porque la función es 1 sobre x. El 2 por la formulita que se multiplica. El 2 por acá, el 2 se va multiplicando. El 2, los valores intermedios están multiplicados por 2. Por eso aparece en el numerador 2, 2, 2, 2, porque la función 1 por 2 me va a quedar 2, 2, 2 en el numerador. Bueno, y luego utilizando la calculadora por supuesto, vas a encontrar el valor aproximado de esa integral. En este caso es 0.693771, que sería el valor aproximado. Entonces ya no es necesario recordar, miren, te fijas, ya no es necesario recordar la técnica de integración. Simplemente puedes encontrar también, utilizar las integrales numéricas y vas a encontrar un buen valor, un buen resultado, por supuesto con un pequeño error, pero un buen resultado. A pesar de todo, te bota un buen resultado. Para mejorar este resultado, simplemente podrías aumentar el número de subintervalos. De repente quieres mejorarlo, entonces tú vas a decir, ya no quiero n vale 10, sino de repente 20, y este valor lo mejora, ¿no? Simplemente acá lo va a aumentar, por supuesto, el cálculo, y este valor va a mejorar. El error va a tender a 0. ¿O bien? Ahora, ¿cómo estimar el error? El error también se estima de la siguiente manera. Ahora, si m es el valor máximo de este valor, la segunda derivada de x en valor absoluto en el intervalo AB, entonces el error será menor a esta cantidad. El m, ojo, el m es el valor máximo de este valor, de la segunda derivada evaluado en este intervalo. Veamos un ejemplo cómo se aplica, cómo se encuentra esta estimación del error. Muy bien, dice, estima el error de aproximación de esta integral por la regla del trapecio con n igual a 10. Entonces, tengo mi función que es f, mi función, en este caso la función es f de x igual a 1 sobre x.
Muy bien. Entonces lo que tienes que hacer es derivar. Acuérdate de la derivada. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. La segunda derivada, porque tengo que tener la segunda derivada, es de la primera derivada, vuelvo a derivar y nos resulta 2 sobre x. Muy bien, ahora analizando la segunda derivada, su máximo valor en este intervalo. Entonces, la segunda derivada en este intervalo, ¿cuál es su máximo valor? Fíjate, si x vale 1, reemplazando acá sería 2 entre 1. 2 entre 1 al cubo. 1 al cubo es 1. 2 entre 1 es 2. Por lo tanto es 2. Si reemplazo el 2, sería 2 entre 2 al cubo. Que sería un valor menor. Entonces, cuando x vale 1, la segunda derivada es 2 si es el mayor valor. Su valor máximo se le podría decir, el valor máximo. Entonces el 2 sería el valor de m. M sería 2. De la fórmula dice m, m2. Entonces aplicando la fórmula ya con m2, el a1, b2 y n10, reemplazo, este sería el error. Reemplazo acá. Reemplazando, sería 2, que es el valor de m, 2 menos 1 al cubo, entre 12 por 10 al cuadrado. Haciendo el cálculo, sale un valor aproximado de 0.0167. ¿Qué significa? Que el error de aproximación no es mayor a esta cantidad. O sea, el error no es mayor a esta cantidad. Y de esa manera se estima el error. Fíjense, o sea, el error no es mayor a esta cantidad. Ahora vamos a hablar del método de Simpson, otra técnica. Acá le dejo un ejercicio, un ejemplo, para que ustedes lo desarrollen y en la clase sincrónica les voy a preguntar, me lo van a resolver, un voluntario para resolver, para que lo resuelva, me encuentre el valor aproximado de esta integral usando la regla de los trapecios con 5 subintervalos y también me van a calcular el error de aproximación con n igual a 5 subintervalos también. Esto de acá lo vamos a ver en la clase sincrónica. Ahora veamos el método de aproximación usando las parábolas. Es la misma situación que lo anterior, el mismo caso, simplemente que la función es reemplazada por una función cuadrática. En este caso, la función que estamos utilizando es el polinomio de Lagrange de segundo orden. Muy bien, ahí está. Entonces, esta integral, este polinomio tiene esta forma, según Lagrange, tiene esta forma el polinomio de Lagrange, polinomio de interpolación de Lagrange. Y al integrar este polinomio y haciendo toda la parte algebraica, vamos a encontrar este resultado. Delta de x entre 3, f en x sub 0, más 4f en x sub 1, más f en x sub 2. Sabiendo que delta de x es, en este caso, b menos a entre 2, nos quedaría que nuestra integral será aproximadamente b menos a, que multiplica f en x sub 0 más 4f en x sub 1 más f en x sub 2 entre 6. Acá, en este caso, estoy utilizando solamente una parábola para aproximar el área, ¿no? Una sola parábola. Una sola parábola. Este método también se generaliza. Hacemos una generalización de este método. Ahora, ¿quién es x1? El x1 no es más que el valor intermedio, la mitad, el valor que se encuentra a la mitad entre el a y el b. El a que le hemos llamado x sub 0 y el b que le he llamado x sub 2. Entonces el x1 es el punto medio, el punto mitad entre a y b.
entre A y B. Entonces, cuando tú utilizas este término o el método usando las parábolas, esta función de acá, para utilizar este método necesita 3 puntos, ¿no? 3 puntos, o sea, el A y el B y el punto intermedio entre A y B. Entonces estarías aproximando esta integral por el área bajo la parábola que pasa por esos 3 puntos. Entonces, pasaría por A, pasaría por el punto intermedio entre A y B y por B. Eso sería la parábola y estarías encontrando el área bajo esa parábola. No voy a hacer un gráfico porque no me va a salir correctamente, pero en la clase sincrónica vamos a un poco a dibujar, ¿no? Vamos a explicar un poco más. Espero que ustedes investiguen un poco más este tema, porque también se puede encontrar esta formulita. Esta formulita también lo pueden encontrar utilizando este polinomio, y esto sí lo pueden hacer, un poco de álgebra. Este polinomio ax al cuadrado, que también es un polinomio cuadrático, bx más c. Entonces tú reemplazarías ese polinomio ax al cuadrado más bx más c, diferencial de x, harías la integral, encontrarías de manera general, haciendo un poco de arreglo algebraico, y también encontrarías esta, ¿cierto? Esta regla, ¿no? Esta regla que sería la técnica para aproximar esta integral definida usando este polinomio cuadrático. Entonces voy a aproximar usando este polinomio cuadrático y resulta este valor, ¿no? Resulta este valor. Donde x1, nuevamente repitiendo, es el punto medio entre A y B. Muy bien. Ahora podemos generalizar un poco más. Ahora, la parte de la generalización dice, consideremos la función y igual a f de que es definida en el intervalo AB. Entonces, esta integral se puede aproximar empleando las parábolas de la siguiente manera. Esta sería la parte generalizada. Fíjense en este gráfico. Tengo mi intervalo AB, Entonces, ¿qué pasó? Que mi intervalo lo he dividido en subintervalos. Ojo acá, los subintervalos tiene que ser un número par de subintervalos, un número par. Porque voy a coger 3 puntos. 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. Por 3 puntos pasa una parábola, fíjense acá. Pasa esta parábola. Entonces lo que estás haciendo es, la función que tienes es la función de color azul. Entonces 3 puntos pasa una parábola y lo que estás haciendo es encontrar el área bajo esa parábola, que será aproximadamente el área bajo la curva. Eso es lo que se está haciendo. Igual acá, 3 puntos más, pasa una parábola y lo que estás encontrando es el área bajo esa parábola, que será aproximadamente el área bajo esa curva. De la misma manera en este lado, 3 puntos, encuentras el área bajo esa parábola, que sería el área aproximada a la curva, que es dado por la función y igual a f de x. Entonces lo que tiene que hacer es, para generalizar este método, simplemente coges el primer par, el segundo par, el tercer par, y lo que tiene que hacer es sumar esta área más esta área más esta área. Al sumar y hacer la simplificación, te encontrarás con esta fórmula generalizada. Esta fórmula generalizada, el delta de x, debemos calcular el delta de x, nuevamente repitiendo por acá, es b menos a entre n, donde n es el número de intervalos. En este caso se recomienda que n, para que no falle, el n sea un número par. Muy bien, entonces ya sabemos calcular el delta de x y simplemente nos queda fijarnos a la formulita. Fíjense, el primer valor f en x1
no es más que el valor de A. Ese primer valor se copia igual f en x1 más el valor intermedio entre primer par, el valor intermedio, que sería el 2, a ese valor, f en este valor se multiplica por 4. El extremo del primer par, f en x3, se multiplica por 2. Mira, así lo va multiplicando. Fíjate, para que recuerde la formulita, no la aprenda de memoria. Ahí está. Pasas al segundo par, haces el bioprocedimiento. Este valor, el x4 está en el punto medio entre x3 y x5. Por lo tanto, se va multiplicado por 4. 4 por f en x4. x5 nuevamente sería multiplicado por 2, porque es el extremo, ¿no? Es el extremo. Los extremos van multiplicados por 2 y el punto medio entre ese tramo multiplicado por 4, y así lo vamos generalizando. De manera general quedaría, ¿no? 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, y al final queda el último valor, que sería el x, el b, que sería f en b, que sería x sub n más 1. En este caso, el x sub n más 1 está dado por b. Esta es la fórmula generalizada. Esta fórmula generalizada lo conocemos con la regla de Simpson. La regla de Simpson. Ahora, ustedes van a aprender a aplicar esa regla de Simpson. Ustedes, más que demostrar las fórmulas, ustedes tienen que saber aplicar. En eso consiste esto de acá. Tu formación es entender cómo es que salió la formulita, pero además de entender, es aplicar, ¿no? Aplicar sería su fuerte, es aplicar. Muy bien, entonces veamos un ejemplo, cómo se aplica la formulita. Nos dice lo siguiente. Usa la regla de Simpson con n igual a 10 para aproximar esta integral. Muy bien, lo primero que tienes que hacer es calcular el delta de x. Vamos acá, recordar la fórmula primero, por supuesto, y calcular el delta de x. Muy bien, cuando n vale 10, el delta de x sería 2, que sería b menos a entre n. En este caso b es 2 y a es 1, n vale 10. Resultado 0.1. Entonces este intervalo de 1 a 2 está dividido en 10 subintervalos. Por lo tanto tengo los puntos. Los puntos tendría el 1, el 1.1. Voy sumando esta amplitud. Luego sería el 1.2 hasta llegar al último valor, al extremo del intervalo, que sería el 2. Llego al 2. Muy bien. Luego, aplicando la regla, simplemente voy reemplazando. El delta de x ya lo tengo. Sale 0.1 entre 3 y comienzo a reemplazar. Recuerda que la función lo vas a utilizar. La función que tienes, en este caso, es 1 sobre x. Entonces la regla dice f en x1. Ah, ¿quién es x1? Acá está, vale 1. 1 entre 1, queda 1 entre 1. Luego que dice 4f en x2. ¿Quién es x2? 1.1. Muy bien. F en 1.1 me quedaría 1 entre 1.1 multiplicado por 4, me queda 4 entre 1.1. Y así va reemplazando. Pasa al otro valor. Cuando en x igual a x sub 3 igual a 1.2, igualito. F, acá f en 1.2 sería 1 entre 1.2 multiplicado por 2. Por eso nos queda 2 entre 1.2. Nuevamente pasa al otro valor y voy reemplazando. Nos quedaría el 1.3. 4 entre 1.3 porque este valor es intermedio entre otros dos valores. Fíjese, este es el intermedio. Este es el valor medio entre estos dos valores. Este es el valor medio entre estos dos valores. Ahí está. Este es el valor medio entre estos dos valores y así lo vas
trabajando. Una vez reemplazado todos los valores, simplemente nos queda aplicar la calculadora, sumar y multiplicar por este valor y vas a encontrar el valor de esta integral en forma aproximada. En este caso, el valor aproximado es de 0.693147. Muy bien. También se genera un error, igual que en el caso anterior de los trapecios, también se genera un error. ¿Cómo se calcula el error? ¿Cómo se estima el error? Estimación del error para la regla de Simpson. Está igualito, pero en esta vez el máximo valor de este valor de la cuarta derivada en X, en este intervalo, vamos a calcular este valor M, el máximo valor debe ser el máximo de este, y esta es la cuarta derivada de la función en este intervalo A como B. Entonces, tenés que derivar 4 veces y luego analizar en este intervalo cuál es su máximo valor. El máximo valor sería el valor de M. Simplemente nos queda reemplazar acá. El B y el A lo conocen, el N es el número de intervalos. Reemplazas y vas a encontrar el error que va a ser menor que este valor de acá. Muy bien, veamos un ejemplo. Estime el error de aproximación de esta integral para la regla de Simpson con n igual a 10. Muy bien, entonces lo que tienes que hacer es tomar la función, calcular las derivadas, en este caso hay que saber derivar, por favor repasen sus derivadas. Primera derivada, menos 1 sobre x al cuadrado, segunda derivada, 2 sobre x al cubo y así vas derivando, hasta la cuarta derivada. En la cuarta derivada analiza, en este intervalo, a ver, si x vale 1 siempre se analizan los extremos, ¿no? Se analizan los extremos. Muy bien, si x vale 1 sería acá 1 a la quinta. 1 a la quinta es 1, por lo tanto me queda 24. Y el otro extremo, si x vale 2, a 2 a la quinta. Entonces este valor va a ser menor, ¿no? Y cada vez que este valor crece, todos disminuyen. Mientras que el denominador va creciendo, toda la expresión va disminuyendo. Por lo tanto, f en 1, la cuarta derivada en 1 es 24 y este es el máximo. Por lo tanto, bueno, una manera también de analizar esta parte de acá es haciendo la gráfica. Si tú haces la gráfica, te vas a dar cuenta del comportamiento de la función y te vas a dar cuenta dónde se encuentra el máximo y dónde se encuentra el mínimo. Tomarías el máximo valor. Una recomendación es usar GeoGebra para graficar esta función y fijarte cuál es el máximo valor. ¿Dónde alcanza su máximo valor? En este intervalo, por supuesto. Muy bien, entonces ya he encontrado el valor de M, simplemente nos queda reemplazar en la formulita M, B menos A a la quinta, 180 por N a la cuarta. Este valor resultaría 0.0003. Esto significa que el error de la aproximación no es mayor a esta cantidad. El error no es mayor a esta cantidad. Ahí está. El error no es mayor a esa cantidad. De igual manera, les dejo como ejemplo, como ejercicio, para que me calcule o aproximen esta integral definida utilizando la regla de Simpson. En este caso, la regla de Simpson es un tercio, que es la que hemos trabajado, así se le llama también un tercio. Cuando se divide el intervalo en 4 subintervalos. También, por favor, me calculan el error, estiman el error de aproximación, el error. Esto lo vamos a ver, lo voy a revisar en las clases sincrónicas. Ahí voy a preguntar, a ver, ¿cuánto es el resultado? ¿Cuánto le salió? Y voy a escoger a alguien del grupo
para que lo haga en la pizarra del Blackboard. Por supuesto, todos vamos a apoyar, todos van a apoyar. Bueno, ahora nos quedaría solamente resolver el caso inicial de la piscina. Muy bien, entonces Jack ha tomado estas medidas, esa es su piscina de Jack, fíjate, y Jack ha tomado las medidas, cada 4 pies ha tomado las medidas. Mira, ha sido ordenado ya y ha tomado, ¿cierto? Particiones iguales de 4, 4, 4, 4, 4, o sea, ha sido ordenado. Eso es importante. Ahí está, ha tomado estas medidas. Si yo conociera las curvas y conociera la función que está sobre y la función que está por debajo, simplemente encontraría la integral, a ver si recuerdan, la integral si sabiendo la función que está sobre y la que está por debajo, si esta de acá es f de x y esta función es g de x, entonces el área lo vas a calcular simplemente integrando desde acá, desde 0 hasta 36, sería integral de 0 a 36. La función que está arriba, f de x menos g de x, de x. Ahí está, eso sería. Entonces, pero conociendo f y g, pero no lo conozco, solamente tengo estas medidas. Lo que sí sé es que en 4, f en 4, que sería este valor, menos g en 4, resultaría este valor de 9. En 8 igualito, f en 8 menos g en 8 resulta 10. O sea, tengo estas medidas. Entonces esto lo llamo h de x, ¿no? Lo puedo cambiar. Donde h de x sería f menos g. Tengo estas medidas, ¿ves? Muy bien. Esa es la estrategia. Tengo estas medidas, ya está, estas medidas. Entonces voy a utilizar mi regla de trapecio para aproximar esta área. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Miren, entonces, como le estaba diciendo, si ya pudiera hallar las funciones f para el borde superior de la piscina y g para el borde inferior, entonces el área se calcula de esta manera. Formamos la integral definida. Bueno, pero no es el caso, yo no tengo, no tengo la función ni f ni g y es de repente trabajoso construirlas, ¿no? Construirlas. Entonces, pero lo que sí sabemos es esta diferencia, ¿no? Estas diferencias, según el dibujo, esto está claro, ¿no? 9, 10, ahí está. Eso está claro. Esas diferencias sí lo tenemos nosotros. Muy bien, entonces, para aplicar la regla del trapecio, acuérdate la regla del trapecio, primero hallamos el delta de x. Acuérdate, el delta de x. Delta de x sería el extremo final menos el extremo inicial, 36 menos 0, entre 9, porque 9 significa el número de intervalos, sale 4. Este es para comprobar, porque ya nos ha dado, ya que ha sido tan ordenado que nos ha dado la medida. Y estamos comprobando que vale 4, cada 4 pies. Muy bien, entonces esta integral simplemente sería aproximadamente el delta que salió 4 entre 2, el valor inicial, que sería f en 0, la diferencia, 2 veces el valor en 4, de acá, 2 veces sería, ¿no? F, entonces reemplazamos acá, F en 4 menos G en 4. Y esto es 9. Más 2 veces, acá 2 veces, sería F en 8 menos G en 8.
¿Y esto cuánto es? 10, la medida es 10. Entonces voy acá simplemente sumando, mira, 2 por 10, 2 por 8, porque la otra medida acá, 8 es cada 4 pies, sería 2 por F en 12, menos G en 12. Y ese valor lo tenemos. ¿Cuánto vale? 8. Entonces vamos reemplazándome, fíjate, 2, y los intermedios están multiplicados por 2, 2 por 9, 2 por 10, ¿no? 2 por 8, 2 por 7, hasta llegar al penúltimo valor, 2 por 11, y luego el 0, ¿por qué? Y acá en 0, porque al final, acuérdate que es F en 36 sería, menos G en 36. Estos son dos valores iguales, por lo tanto, queda 0, 0. Haciendo el cálculo, 4 entre 2 es 2, haciendo la suma, multiplicando y sumando, nos queda dentro del corchete 160, por 2 son 320. Entonces ya, utilizando, miren lo que hemos aprendido ahora, la regla del trapecio, la regla de Simpson, en este caso regla de trapecio, ha encontrado estimar ha encontrado el área aproximada para cubrir su piscina. Miren, y este ejercicio ustedes lo pueden hacer, mira, no es tan complicado, lo pueden hacer ustedes. Por lo tanto, ya estima que el área de la piscina es aproximadamente 320 pies cuadrados. Por supuesto, no te olvides las unidades, colocarla al final, 300 pies cuadrados. Bueno, hasta acá sería todo con respecto a esta semana integral numérica. Bueno, lo que quedaría es dejarle su actividad virtual, grupal de este tema. Y luego preguntarles en las clases, les voy a preguntar qué has aprendido en esta sesión, qué dificultades se presentaron en la resolución de los problemas, ¿alcanzaste el logro de la sesión o no alcanzaste el logro de la sesión? Si viendo el video de repente algo quedó pendiente en la clase sincrónica, vamos a tratar de, junto con ustedes, despejar algunas dudas o profundizar algunas cosas más. Por ejemplo, demostrar cómo se llega a la fórmula de Simpson, ¿cierto? Cómo comprobar, cómo llegar. Una pequeña demostración, de repente alguien lo tiene, lo puede trabajar y traerlo, ¿no? Resuelto. Y nos puede explicar. Muy bien, algunas referencias bibliográficas. Ahí en el sílabo hay el ebooks, donde pueden ustedes solicitar algunos libros, recomendación, para que profundicen más los temas. Bueno, conmigo será hasta un próximo video en el curso de Cálculo 2.